Perfecto, ahora sí. Este, vamos a llamar variables cualitativas solamente para, digamos, como un valor enunciativo nada más. Que pueden estar determinando la pobreza y que no solamente eso, sino que justamente allí, en comprender esas complejidades de esas variables que no se pueden medir, son las que nos pueden dar soluciones a los problemas reales, sociales fuertes que como civilización estamos nosotros presentando. De repente, ¿cómo aterrizamos estas complejidades en nuestros salones, en nuestros colegios? Pues bueno, cuando nosotros hablamos de, bueno, el índice de aplazados este año fue tanto. Tantos pasaron, tantos reprobaron, los que reprobaron lo hicieron en la media de tal, los que aprobaron lo hicieron en la media de tal, pero cuando nosotros nos metemos en profundidad y decimos, ¿por qué este estudiante reprobó? ¿Cuáles fueron las limitaciones reales de manera cualitativa que le están impidiendo no entender la materia, no salir adelante, digamos, no cumplir con las competencias requeridas para que ese trayecto formativo pues se llegue a un final término? Esas son cuestiones que no las podemos hacer, no las podemos sacar de un dato estandarizado, que necesitamos ir a la realidad, necesitamos involucrarnos con el estudiante, necesitamos meternos en su mundo, en su necesidad, en lo que vive, en lo que siente, lo que padece, su familia, qué tan lejos queda la escuela, cuánto gana, qué otras cosas hace a partir de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entender esta forma de ver al mundo es ubicarte en un plano cualitativo importante. Y ese es el punto de partida de toda investigación. Entonces, estar en una investigación con enfoque cualitativo no se trata de sustituir número por palabras y volverme echadora de cuentos profesional y contar historias, lo que dice un documento o lo que me dice la narrativa de una gente. Se trata de un modo de entender al mundo, de percibir al mundo. Porque los investigadores cuantitativos, con enfoque cuantitativo, perciben la realidad desde afuera. De hecho, le llaman objeto. El objeto de estudio, el objeto de investigación. Ellos no se involucran. Consideran que la realidad está fuera de ellos. Sin embargo, dentro de los enfoques cualitativos, la realidad se dice, se percibe dentro. ¿Por qué dentro? Porque una vez que tú reconstruyes los hechos y le das un significado y un significante, eso tiene sentido para ti. Afuera solo hay hechos, pero cuando los interpretas, entran a tu cerebro y tú los reconstruyes, ahí podemos hablar de realidades. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a comenzar estos ejercicios con un ejemplo bien sencillo. Supongamos que Ramón va manejando un carro. Va manejando por una avenida. Pues en la esquina de esa avenida hay un edificio. Marlene está en el penthouse. Ella es una mujer muy divina, muy pudiente y está en el penthouse del edificio. Está asomada en el balcón, viendo los carros pasar. Miguel vive en la parte de abajo del edificio, justamente el apartamento que da de frente con la autopista, con la carretera. Juan Carlos pues iba pasando con su esposa, iba a cruzar la carretera, era un peatón y tenemos, digamos, una situación de 4 sujetos en común. Hay un sujeto que se llama Ramón que está manejando, Miguel está en la puerta de su apartamento, que es el piso de abajo, que va directamente con la calle, Marlene está desde arriba, desde su balcón, y Juan Carlos está cruzando. Por una razón que hasta ahora desconocemos, a Ramón se le van los frenos e impacta contra la puerta del apartamento de Miguel. Miguel apenas pudo correr en segundos para salvar su vida e impacta al que. Si yo voy y le pregunto a Marlene, oye Marlene, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? Eso lo vi que un carro se metió a la casa del vecino que vive en la parte de abajo. Punto. Ella lo vio desde arriba, alejada, en perspectiva, y simplemente vio que un móvil se estrelló contra el vecino. Miguel, ¿tú qué viste? Tu micrófono, Miguel. Perdón, gracias.
pues yo estaba mirando a la calle, me estaba entreteniendo cuando de repente observo que viene un automóvil a alta velocidad y que no se detiene y viene como derechito hacia mí. Entonces, pues lo único que hice fue correr y pues tratar de salvar mi vida, porque vi que iba a impactar en mi casa. Qué horror. ¿Y qué sentiste? Me sentí en ese momento, pues, quizás no sentí nada, más bien fue posterior al impacto, cuando yo empecé a pensar de que si me hubiera quedado, sentí miedo, sentí, ¿cómo se llama? Una especie de desesperación, y empecé a pensar, si no me hubiera movido de ahí, ahorita estuviera muerto. ¿Qué le pasó al cuate que, que se vino así como tal a mi casa? ¿Vendrá borracho? ¿Vendrá? ¿Qué? Y hay Exacto. muchas preguntas. En ese momento hay muchas preguntas en mi cabeza. Perfecto. Ya pueden ir viendo cómo cada quien va interpretando el fenómeno de acuerdo al punto de cercanía que esté del objeto de estudio. Juan Carlos, tú estabas en la calle, estabas con tu esposa, ¿qué pasó? ¿Qué viste? Íbamos caminando y tal vez en la charla no percatamos de lo que pasó, sino solamente escuchamos el golpe del carro, ¿no? Ya no pudimos, no tuvimos un acercamiento de frente, sino solamente escuchamos el golpe que está en el carro, ¿no? Entonces, tú poco o nada podrías decir de eso porque solo escuchaste. No viste, no Sí. nada, no te percataste de nada. Muy bien. Bueno, Ramón, tú eres el único ahora sí que es juez y parte. ¿Qué fue lo que pasó? Tu micrófono, Ramón. De que, pues, de pronto, con toda la confianza que siempre manejo, pues llevo una velocidad determinada, ¿sí? Y al tratar de frenar, no, veo que no hay frenos y me descontrolo y me pongo nervioso y, y pierdo el sentido de la ruta, ¿no? Y me desvío del camino, buscando no chocar con los que vienen enfrente. Y bueno, eso es lo que puedo explicar después, pero parece que también, igual que Miguel, cuando uno le pasa algo así, reacciona mucho por instinto, ¿no? A posteriori puedo explicar cosas Perfecto. y Entonces, no tengo razón. claro. Entonces, Miguel, creo que tú estabas muy lejos de lo que representó la experiencia para Ramón. No estaba borracho, no estaba corriendo, fue una falla mecánica de su carro. Entonces, fíjense lo importante que es estar cerca de la realidad, al punto de tocarla y experimentarla. Esto nos puede llevar a reflexionar sobre la importancia de la obtención de conocimiento desde el punto de vista del enfoque cualitativo y una diferencia abismal con la obtención del conocimiento desde el punto de vista de un enfoque más cuantitativo. Entonces podemos asumir que, por ejemplo, Juan Carlos y Marlene, podríamos, vuelvo a repetir, solamente para ejemplos pedagógicos, distanciarla de esa realidad, porque ellos estaban en otras perspectivas. Entonces, lo que pueden decir es algo más bien descriptivo, lejano, e incluso consejo, pues, porque no lo están viendo palpablemente cerca. Más sin embargo, los dos sujetos que más se acercaron, porque ahora sí que casi que fueron los protagonistas de lo que vivieron la experiencia, nótese que sus visiones de la realidad fueron antagónicas y estaban viviendo exactamente lo mismo, pero desde dos perspectivas distintas. Miguel dice, no, el tipo estaba loco, el tipo venía borracho, el tipo venía a exceso de velocidad y de broma no me mata. Y el hombre decía, no, vengo como siempre, pues el carro me traicionó, se le fueron los frenos. Este tipo de experiencia difícilmente nosotros podemos captarla con un enfoque cuantitativo. ¿Por qué? Porque los enfoques cuantitativos se centran en la medición, en el control, en el reduccionismo de los hechos a variables y no se adentran en la profundidad de lo que sucede, porque por el principio de objetividad que ellos tienen, ellos no pueden inmiscuirse dentro de lo que observan, de la realidad que observan. Ellos simplemente, el investigador cuantitativo es una cámara fotográfica. Ellos captan la realidad tal cual como la ven, la describen, a esa realidad la convierten, la reducen a variables, las variables las controlan,
en algunos casos específicos las experimentan, las transforman, levantan sus datos y listo. Eso está muy bien cuando estamos hablando de ciencias exactas y ciencias duras. Pero cuando nosotros estamos estudiando algo que tiene que ver con relaciones sociales, con la complejidad que significa el ser humano, pues ese tipo de estudios y de razonamiento es insuficiente. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos distintos, estamos plagados de mecanismos distintos como la historicidad, el grado de estudio, la cultura, el carácter, la herencia, etcétera. Entonces, para entender las realidades sociales es necesario convivir con ellas. Es decir, construir el conocimiento inductivamente, desde adentro, con las personas que están viviendo esa realidad. Y no de manera deductiva, a través de teorías o hipótesis externas, que es lo que hace el método científico o las investigaciones o los diseños de investigación basados en los enfoques cuantitativos. Entonces, les voy a compartir unas láminas. Hoy vamos a entender cómo opera la ciencia con el enfoque cualitativo, cuáles son las características del enfoque cualitativo y cómo vamos a entender los fenómenos. Porque de la misma manera de que el método, el enfoque cuantitativo construye hipótesis y construye o deduce hipótesis a partir de teorías y las transforma en variables, nosotros construimos categorías de interpretación y de análisis. Hacemos ese bloque para poder, digamos, entender lo que está pasando. ¿Y por qué es necesario construir las categorías? Bueno, porque la realidad es enorme, la realidad es inconmensurable. ¿Sí? Entonces es necesario, digamos, como que concretarla en una categoría para centrarnos en ese pedacito de la realidad que a nosotros nos interesa. En este momento voy a compartir las láminas. Indíquenme, por favor, si se ve. ¿Hay alguien con el micrófono prendido, por favor? Ya se ve, doctora. Ya se ve. Muy bien. ¿Hay alguien con el micrófono prendido, por favor? Agradezco. Bueno, entonces un poquito tarde, pero les voy a hablar de las normas de esta clase. Son 5 encuentros que vamos a tener y les agradezco, por favor, tengamos estas normas de convivencia para un feliz término. Entonces vamos a ser tolerantes y respetuosos con las ideas que no comulgues. Aquí no se trata de hacer competencia entre cualitativistas o cuantitativistas o, digamos, ser puristas en diversas posturas, ¿no? Teóricas, epistemológicas. Lo que se trata es de abrir un puente de entendimiento, comprensión, y si no entiendes y no comprendes, por lo menos de respeto hacia las ideas ajenas. Ejerza su derecho a la pregunta. Bueno, señores, van a invertir 10 horas efectivas de su tiempo conectándose martes a martes durante 5 semanas. Por favor, ejerzan su derecho a la pregunta. Pregunten, cuestionen, no se quedan con lo que yo les digo, lean las cosas los materiales que se les están proporcionando y sáquenle todo el jugo a este curso. La tercera, bueno, pues, según su interés, pueden compartir bibliografías, materiales o cuestiones que ustedes consideren que les son importantes al grupo, ¿sí? Lo pueden hacer justamente en las sesiones en vivo a través del chat. O también lo pueden hacer por vía del grupo WhatsApp. Y por favor, mientras yo esté en clase, pues ya ustedes lo saben, es la etiqueta, apaguen sus micrófonos. Organicen sus coordenadas de espacio-tiempo, pues para que puedan revisar las lecturas, puedan asistir de manera puntual a las clases y puedan aprovechar el curso lo mejor posible. Y por supuesto, tengan una postura abierta a desaprender. Hay cuestiones, por ejemplo, cuando Ramón me dice, soy ingeniero, quiero ofrecer algo nuevo, algo base, pues Ramón se enfrenta a un gran reto porque pues él viene de áreas disciplinares donde toda la vida ha reinado el método científico. Entonces, él, le guste o no, lo entienda o no, está configurado para pensar y razonar de esa manera. Entonces, pues le va a tocar desaprender un poquito, le va a tocar quizás
darse golpes con unas ideas nuevas para pues poder entender de qué se trata esto y cómo se construye el conocimiento de este lado del río, los enfoques cualitativistas. Bueno, en esta sesión vamos a abordar lo siguiente: la construcción del conocimiento en la investigación cualitativa, cómo construimos conocimiento en investigación cualitativa. Entendiendo también que, a diferencia de la investigación con enfoque cuantitativo, cuyo método es monométodo, aquí hay muchos caminos. Como dice el refrán, muchos caminos conducen a Roma. Aquí hay muchos métodos. No es solo una manera, porque entendemos la complejidad de la realidad, por lo tanto no podemos abordarla desde una sola perspectiva. Necesitamos varios, 1, 2 o más, para abordar realidades complejas. Vamos a hablar también de las características de la investigación cualitativa, las generalidades del análisis cualitativo, lo que nos interesa, las categorías de análisis, sus tipos y cómo vamos a construir las categorías. Por favor, alguien apague el micrófono o lo voy a mutear. No me puedo salir. Yo creo... ya. Gracias. Qué lindos. Bueno, ¿cómo se construye el conocimiento en la investigación cualitativa? Como les decía en mi intervención inicial, los métodos cuantitativos no son útiles para entender completamente el contexto social, sobre todo el político, el histórico, las dimensiones y las imbricaciones que hay en realidades sociales complejas. Por lo tanto, no podemos abordar la complejidad a través de un solo método o un camino lineal y riguroso. Necesitamos más bien de múltiples métodos, de múltiples herramientas que nos permitan llegar a la construcción de lo que nosotros consideramos lo real. Y si no la construcción, por lo menos una interpretación o una comprensión de lo que nosotros consideramos que es la realidad que estamos estudiando. Por lo tanto, diversas corrientes de pensamiento preocupados justamente por estos problemas que la ciencia dura no ha podido resolver y que se han atacado desde la antropología, la sociología, la psicología, la educación y otras ciencias sociales, dieron, digamos, apertura a teóricos que empezaron a construir un conocimiento de manera distinta, con métodos distintos, con caminos distintos para el conocer. Estos métodos pues son multifacéticos, multidimensionales, de toda experiencia de construcción de conocimiento, porque a diferencia de la investigación cuantitativa, la realidad para los cualitativistas es que la realidad es construida por el sujeto. Así, la experiencia que estábamos explicando en el ejercicio anterior, la experiencia que tuvo Ramón de primera mano, porque es el chofer del carro, no es la misma que tuvo la chica del penthouse o el muchacho que estaba de peatón, porque es una realidad que es reconstruida, es una vivencia que es reconstruida por el sujeto y es allí donde nace el valor real. ¿Sí? En el caso concreto, y ustedes se preguntarán, bueno, y en el caso concreto de cuando las fuentes de investigación no son sujetos, sino son documentos históricos, documentos literarios, pues también allí hay una construcción de la realidad de manera interna, porque quien lee, quien está extrayendo toda esa información, la reconstruye en su mente, le da significado y significante, y allí es que cobra sentido, ¿sí? Entonces, dijera Nietzsche, no hay hechos, hay interpretaciones. Porque desde este tipo de enfoques cualitativos, la realidad siempre va a ser interna, sencillamente porque el cerebro minuto y minuto está interpretando lo que nos está pasando. Y desde el primer momento en que nosotros lo interpretamos, pues ya adquiere un valor subjetivo. Por lo tanto, según las bases epistemológicas que sostienen estos enfoques y estos métodos cualitativos, nosotros no creemos en la objetividad de la ciencia, porque no trabajamos con objetos, sino con sujetos. Y la naturaleza del sujeto es subjetiva, porque es sujeto. Y la mediación de las relaciones sociales
pues por supuesto no pueden estar extintas de valores, de juicios, porque tu mente está biológicamente preparada para cada segundo estar ordenando, emitiendo juicios: esta es fea, esta es alta, esta me cae mal, este me cae bien, me estará mintiendo, ¿qué puedo hacer? Etcétera, etcétera. Es un mecanismo connatural del ser humano. De manera pues que soy cualitativa y me hago cargo. ¿Qué quiero decir con me hago cargo? Pues como sujeto que también está interviniendo en la investigación, siento, padezco, pienso, interpreto, convivo, me cuestiono. O sea, soy parte activa de la investigación. No solamente soy una persona aislada que controla, que manipula variables, que no se involucra. Al contrario, me involucro con el contexto y formo parte de él. De manera pues que para nosotros los cualitativos la ciencia no es neutral. Hacer ciencia jamás puede ser un acto neutral, porque detrás de cada experimento, de cada vacuna que se hace, de los pasos agigantados de la nanotecnología, de, digamos, sintetizaciones de alimentos para que puedan durar más o para que puedan ser más baratos, detrás de cada experimento hay un acto político. Detrás de cada experimento que está el gobierno, digamos, avalando, o que está el gobierno, ¿cómo se dice?, financiando, hay un acto político, hay un interés político. Si no me creen, revisen las políticas de ciencia y tecnología para acceder a fondos del gobierno, ¿no? Tanto para centros universitarios como para empresas privadas. Entonces hay una política que privilegia tales o cuales investigaciones, tales o cuales áreas, tales o cuales disciplinas. Entonces, si la ciencia, que es, digamos, el área en general, la gran macroárea, ¿no?, de todo conocimiento posible, no es neutral, Detrás de la ciencia hay políticas, hay intereses, hay mediaciones económicas, mediaciones de poder, mediaciones de todo tipo. Entonces, mucho menos un investigador pues va a poder ser neutral y va a poder estar como una máquina relatando todo lo que pasa sin involucrarse. Eso es, para nosotros los cualitativos, es un mito. Entonces, los métodos cualitativos dan pautas para incluir campos de la interacción social que otros métodos no abordarán. ¿Por qué? Porque son insuficientes. Permiten además identificar elementos que infieren de manera importante en las nociones y experiencias de quienes intervienen en los procesos, es decir, de los sujetos de estudio. Entonces, aterrizando todo este discurso, ¿qué vamos a entender como investigación cualitativa? Algunos autores centran la investigación cualitativa en el análisis de los datos. Una investigación es cualitativa si el análisis de los datos no incluye estadística, no incluye cálculos de medidas estándares, paramétricos, instrumentos estandarizados, y sin embargo privilegia las narrativas, la observación, videos. Esa es una postura respetable de algunos autores. Otros se centran en el método, pues la investigación será cualitativa en tanto y en cuanto utilice métodos cualitativos. Sin embargo, desde este curso, para este curso, nosotros vamos a entender que hacer investigación cualitativa es algo mucho más complejo. Es una actitud y una postura epistemológica del investigador. Así, señores, esto de hacer investigación cualitativa tiene que ver con su modo de pensar y con su modo de entender el mundo. Si usted piensa siempre en términos de porcentajes, frecuencias, cuánto, cómo, dónde, tiempo, variable, usted está condicionado epistémicamente, o sea, de manera connatural, a, pues en una postura cuantitativista. Pero si usted, por el contrario, se interesa por lo que piensa la gente, cómo lo siente, por comprender realidades complejas, si a usted le gusta investigar a fondo de las cosas, si usted es la que siempre se anda preguntando, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y ninguna respuesta, digamos, superficial le satisface,
su mente, ya digamos que de manera también connatural, su forma de pensar, de ver el mundo, pues tiene un enfoque cualitativo. No quiere decir con esto que el que tenga un enfoque de pensamiento, digamos, más pragmático no puede hacer una investigación cualitativa, por supuesto que sí. Sin embargo, tiene que entender que no se trata solamente, soy cualitativo porque uso métodos cualitativos o porque mis datos son analizados cualitativamente, no, sino porque estoy viendo el fenómeno de una manera holística, lo estoy tratando a profundidad, estoy respetando la voz de las personas que me están hablando y estoy tratando de interpretar la realidad, pero siéndole fiel a lo que las personas me dicen. Estoy desde adentro. ¿Sí? Me involucro, me conecto con las personas, me interesa lo que piensan y me interesa devolverles resultados para mejorar su condición. De manera pues que estas investigaciones están dirigidas a procesos complejos y a mejorar la calidad de vida, no cuantitativamente, sino la calidad de vida expresada en valores, entendimiento de situaciones sociales imbrincadas y complejas y comprensión de realidades desde el punto de vista, por supuesto, local e histórico. De manera pues entonces que la investigación cualitativa es una actividad científica que da cuenta de los significados de las acciones realizadas por otros. Aquí no nos importa probar hipótesis, no nos importa qué dice este teórico sobre este tema, le damos menos valor a la teoría. La teoría para nosotros tiene un valor puramente referencial. Es la realidad misma la que nos va a hablar. Es las acciones realizadas por el otro. Y entiéndase bien, acciones. Porque aunque ustedes vean que los instrumentos recogen palabras y recogen relatos, las personas son lo que hacen, no lo que dicen. Entonces hay que combinar esas palabras, esos relatos que nos dicen con nuestras observaciones de primera mano para constatar si esas acciones son congruentes con lo que ellos están diciendo que viven, que experimentan o que sí. Entonces, este tipo de estudios constituye un campo de investigación que entrecruza disciplinas. Eso es otra característica, no vemos, no trabajamos con parcelas duras del conocimiento, es decir, yo voy a hacer una investigación enfocada solamente al aspecto de la química o de la física o de lo ambiental. No, entendemos el fenómeno de manera compleja. Por eso no trabajamos con variables, porque las variables se reducen, sino con categorías, porque las categorías permiten múltiples formas de entendimiento y múltiples elementos que se pueden analizar. De manera pues que nosotros entendemos el fenómeno desde varias aristas. Entendemos que un fenómeno de, por ejemplo, un rendimiento estudiantil no se puede entender nada más desde la calificación. O sea, tiene bajo rendimiento porque saca una calificación baja. Sí, pero las razones por las que saca una calificación baja pueden ser de carácter biológico, de carácter psicológico, social, ambiental incluso, relacional. Puede ser que el maestro le caiga horrible y para él sea horrible ver al maestro todos los días. Entonces, toda esa complejidad es la que dictamina, la que acompaña un pensamiento cualitativo, que necesariamente es un pensamiento complejo y complejizador. Entonces, entrecruza áreas, disciplinas y objetos de estudio. Además, este tipo de investigación se fundamenta en un enfoque o un paradigma interpretativo y naturalista del mundo, lo que significa que los investigadores cualitativos no solo estudian los fenómenos y los sujetos en sus escenarios naturales, sino que además el chiste es comprender, conocer e interpretar. Distinto en las investigaciones con enfoques cuantitativos cuyo leitmotiv, digamos, cuya finalidad es describir, comprobar hipótesis, evaluar, proyectar, comprobar. Son dos cosas totalmente diferentes. Ellos se basan en realidades fácticas, realidades prácticas, y nosotros en realidades que están
dentro de los sujetos y que los obliga a hacer las cosas que hacen o a vivir las cosas que viven. Entonces, pues lo que queremos saber es cómo se observa a partir de los significados que los otros le dan a las acciones que realizan. El investigador cualitativo tiene como finalidad lograr la interpretación o una descripción muy densa y muy profunda de los objetos de conocimiento. Bueno, es una cita exacta de Hertz. Yo la palabra objeto se la sustituiría por los sujetos de conocimiento, porque es una ciencia que va dirigida hacia el estudio de sujetos o de fenómenos también, por supuesto, experimentados por los sujetos. Las características de la investigación cualitativa, bueno, vamos a ponerla más grande. ¿Sí la están mirando aquí? Las características. Sí, doctora. Muy bien. Bueno, existe la construcción del conocimiento de manera constante y en vinculación total con el objeto de estudio. El sujeto de estudio es visto desde adentro. ¿Cómo es eso? Bueno, que yo solamente voy a usar la teoría como referente. La teoría a mí me va a dar, digamos, algunas luces, pero yo no me voy a llenar de esas cuestiones preestablecidas que dice la teoría. Yo me voy a adentrar en la realidad y me voy a dejar, digamos, sorprender. Voy a dejar que fluya esa relación intersubjetiva con el otro y voy a entender la realidad a través del pensamiento del otro. Fíjense, hago esta yuxtaposición por el caso de Marlene, que ella no está trabajando con sujetos, ella está trabajando con documentos. ¿Qué quiere decir esto, Marlene? Que la construcción de tu conocimiento va a ser en vinculación y en comunión con lo que quieren decir los autores de los documentos que tú estás analizando. Tú tienes entonces que descifrar cuál es la intención real que te quiere mostrar el autor en los documentos que está realizando. De eso se trata la interpretación. La interpretación no es describir, no es analizar, porque análisis es fragmento. Analizar es descomponer el todo en partes chiquititas para entonces entender cada parte y armar como que el rompecabezas y entender el todo. Analizar es otra cosa. Analizar es algo mucho más profundo, porque no es solamente entender lo que dice el otro, sino darle tu propia visión del fenómeno, digamos, añadiendo tu propia experiencia y tu propia visión de lo que estás viendo, ¿sí? Entonces, la construcción del conocimiento aquí es de manera constante, no es lineal. En el enfoque cualitativo, la cuestión es bien lineal. Hay un problema, de ese problema salen unas preguntas de investigación, de la pregunta sale una hipótesis, de la hipótesis unos objetivos, de los objetivos unas variables, de las variables un cuestionario, del cuestionario unos resultados, tan, 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 tan. La investigación cualitativa es otra cosa. Hay un problema, hay una pregunta de investigación, hay unos escenarios, unos sujetos que hay que investigar, pero no hay nada más, hay solo unas pistas. Ahora sí que esta es una verdadera investigación, porque investigar es ir tras las huellas. Investigar viene del latín investigium. Investigium es ir tras de. Cuando hacemos investigación cualitativa, ahora sí que estamos así como que en modo cool macul, investigador total. Vamos a una realidad donde tenemos algunos conocimientos de lo que puede pasar, pero no lo sabemos. No lo podemos decir con certeza. Es la misma gente o es el mismo documento el que nos va a dar la pauta, ¿sí? Otra característica de la investigación es que la ética y los valores permean la investigación. Esto es supremamente importante y nos aleja mucho de los cuantitativistas, porque el cuantitativista, por su principio de objetividad, no opina, no siente, no padece. El investigador cuantitativista le interesa relatar los hechos, tal cual fueron. En cambio, el cualitativo no. El cualitativo se involucra en esa realidad. El cualitativo experimenta la experiencia o trata de entender a profundidad como otro lo interpretó. De manera pues que al hacer ese ejercicio es como cuando usted ve una película. Hay gente que ve una película y en una escena de terror se ríe, por ejemplo.
O sea, no está conectado con lo que está pasando. Hay gente que ve una película y llora cuando hay una cuestión de drama. O sea, se mete tanto en la película que la vive, que la experimenta en primera persona. Pues más o menos en esa línea va el investigador cualitativo. Además que debe estar lidiando constantemente con el tema ético, porque generalmente maneja temas fuertes como, pues cantidades de temas fuertes, como por ejemplo violaciones en cárceles, violencia escolar, violencia física, violencia psicológica, relaciones complicadas. Entonces, la ética es fundamental para el investigador cualitativo. Contextual. Pues esto es básico, básico, porque nosotros vamos a entender que los conocimientos obedecen a un contexto. Todo conocimiento es contextual y eso es una máxima de la investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque si yo les digo a ustedes que está bien que Miguel tenga un harén de mujeres, pues Marle me va a decir, ¿tú estás loco? No, imposible, es imposible, eso es inmoral. María de los Ángeles, pues también, ¿no? Está mal, está mal. Y pues los compañeros masculinos aplaudirán, por supuesto, que bueno. Pero lo que tenemos que analizar es que esa postura y esa concepción no está en el aire, no está huérfana, está dentro de un contexto. Porque si yo le dijera eso, si dijera lo mismo, pero estuviéramos en Arabia Saudita, todo el mundo lo entiende de la manera más normal, porque allí la poligamia es algo normal, es aceptado y es legal. Puedes tener tantas mujeres que puedes mantener, el número de mujeres que puedes mantener. Entonces, ¿por qué? Porque según sus costumbres, su religión, su forma de vida, pues ellos lo legitiman. Nosotros de este lado del mundo no. Así tenemos que entender entonces, pues que todo va mediado por un contexto. Si yo les hablo, si yo les digo a mis compañeros, permítame por favor. Continúo. Bueno, si yo les digo a mis compañeros, yo soy venezolana, si yo les digo a mis compañeros que mis amigos mexicanos el Día de Muertos van a un cementerio, bailan en la tumba, toman, beben, hacen mariachis en la tumba, hacen unas fiestas enormes y una comedera y todo eso lo ritualizan en un día que además es un día nacional, que es un día muy importante para todos, que es un día de fiesta y ellos técnicamente, según mi interpretación, celebran la muerte. ¿Qué creen ustedes que me dirían mis compatriotas venezolanos? No, pues no puede ser, esa gente está loca. No puede ser, o sea, como tú, si eso es un momento de tristeza, uno va a sus panteones a llorar a sus muertos, uno va a recordar, uno va a estar triste. Pues no, culturalmente la forma en como ustedes asumen la muerte, el tránsito a ella, e incluso la vida después de la vida es todo un tema antropológico que además los distinguen a nivel mundial. Los únicos que celebran la muerte son definitivamente los mexicanos. Y qué bien se la llevan. Y qué digamos, qué esperanza nos dan al mundo por esa forma de ver y entender ese fenómeno que todo el mundo le tiene miedo. ¿Sí? Entonces, todo es contextual. Todo conocimiento está mediado por un contexto, por una cultura, por unos valores, etc. Me voy a robar un minuto de su tiempo porque mis hijos hacen mucha bulla, los voy a sacar. Pues el internet se le cortó a la doctora. No, pidió unos minutos para tratar un asunto con sus niños, nada más. Ah, muy bien. ¿Qué pasó? Muy bien. Me extrañaron.
Por favor, indíqueme si se ve la pantalla. Doctora, Sí, doctora, sí se ve. doctora, ¿puedo participar en algo que puede abonar a la parte del contexto? Claro, claro, por supuesto. Dice que en la semana salió el tema en la familia de la eutanasia. Y es una situación como muy ética, ¿no? Entonces, de repente, mi hijo, el mayor, me pregunta que si yo estaría de acuerdo en que si entrara en coma, me desconectaran. Y entonces le digo, sí, yo estaría de acuerdo en que me desconectaran, porque pues, no quisiera que la familia sufriera, ni yo quiero sufrir, etcétera, etcétera. Y le preguntan a mi esposa y dice, no, pues ¿cómo crees? No, a mí me mantienes ahí hasta que mi cuerpo diga ya no. Y entonces les digo, pero tengan en cuenta lo siguiente. Ahorita es una situación muy hipotética. Y ahorita lo estamos diciendo como previendo en caso de que sucediera algo. Sin embargo, yo les doy, porque mi hija decía, ya ves, entonces, si mi papá en este momento que está en sus facultades mentales, esté bien, etcétera, etcétera, está solicitando eso, habrá que respetarle. Y le dije, sí, nada más que cuando llegase a darse el caso, lo que les voy a pedir es que revisen los datos médicos de cuál es la probabilidad que tenga de despertar o no. Y también que la familia no esté sufriendo más de lo que tenga que sufrir. Entonces, yo les digo que en ese momento sí, las probabilidades, las relaciones que hay entre ustedes, etcétera, no permiten más que desconectarme, háganlo. Pero si hay posibilidades que despierten, etcétera, espérense. Y entonces ahí es en donde surgió la parte del contexto. Yo les decía, es que toda decisión que vamos tomando tiene que ver con el contexto, porque los datos son parte del contexto. Sí, los datos te ayudan a decidir, pero te ayudan, no definen Exacto. la decisión. No la definen, pero es parte del contexto. Es parte de cómo estén viviendo en ese momento su vida. Yo no sé si en ese momento estén casados o que vivan aquí bueno, yo estoy en la ciudad de Querétaro. ¿Qué tal que ellos ya viven en el estado de Hidalgo, de Morelos, de etcétera, etcétera, y no pueden estar al pendiente de mí, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces les dije, todo eso tienen que tomarlo en cuenta. Y esas decisiones, aunque es un poco más, es un poco más ético ¿cómo se llama? El ejemplo, pero les decía, pero la decisión tiene que estar tomada desde todos esos datos que tienen alrededor, y eso es el contexto. Por supuesto, por Gracias. supuesto. Gracias, Miguel. No, gracias a ti. Yo te voy a robar unas palabras porque creo que me van a servir, van a ser muy útiles para la explicación. Miren, Miguel ha dicho algo interesantísimo que podría ser una categoría de análisis. Él ha dicho, sí estoy de acuerdo con la eutanasia para que la familia no sufra más de lo que debe sufrir. Entonces yo como interpretadora pregunto, ¿qué tanto puede sufrir una familia? O sea, hay una escala, hay digamos, hay un parámetro estandarizado en tanto al sufrimiento familiar por una enfermedad de un familiar. Son cuestiones que eso no lo puedes ver ni entender en otro enfoque, como el cuantitativo. El cuantitativo te va a decir cuántas probabilidades de vida tiene, cuánto dinero tienen para que pues, lo tengan conectado en un hospital, pues esos son gastos diarios de la sala del hospital, quién te va a cuidar, cuántas expectativas reales de vida tienes, etc. Si lo vemos de otro enfoque, vamos a tratar cuestiones relacionadas con el contexto. ¿Y qué es el contexto? Pues todo lo que nos rodea, que incluye la religión, las creencias, los valores, tu historia, tus miedos, tus creencias más profundas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces allí, pues obviamente se inclina la balanza porque Miguel dice que sí, él, que es la persona que lo dice, pero además lo dice bueno y sano. Habría que ver si cuando está en esa situación, pues no clama el Señor otra oportunidad, ¿no? Porque acuérdate que esos son fenómenos, esas son cuestiones de vida, eso hay que vivirlo. Pero la esposa no, porque la esposa dijo, cuando a mí me pase,
ustedes luchan contra viento y marea pues, por hacer lo imposible porque yo viva, y si no vivo, pues ya que sea de forma natural. ¿Qué nos podemos anticipar? ¿Qué podemos inducir del testimonio de Miguel? Que si fuera Miguel el que estuviera en esa posición, hubiese un conflicto familiar enorme, porque sus hijos respetarían la voluntad de su papá, pero su mamá querría para su esposo lo que para ella. Entonces no lo querría desconectar. ¿Sí me hago entender? Entonces fíjense todo lo que nosotros podemos sacar de una narrativa de 2 minutos en relación a un caso no solamente hipotético, sino que además con muy pocas probabilidades, Dios te cuide y te bendiga, de que sea posible. Pero miren esta categoría de análisis tan importante. La familia no sufra más de lo que tiene que ser. Pareciera entonces que nosotros tenemos como un esquema moral y allí pues entran todas las teorías de psicología gestal, psicología transpersonal. Tenemos como un deber moral de sufrir por la sangre, ¿no? Por la familia. Y se nos complicaría por ese deber moral el hecho de tomar una decisión que se apegue a el bien común. Porque pues cuando tú estás en alguien enfermo, la realidad y la medicina trata al enfermo y sus síntomas, no trata a la familia, que también se enferma, que también sufre, que también padece, que también le cuesta tomar decisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de dinámicas, este tipo de casos que ha narrado Miguel, son esos casos típicos para una investigación con enfoque cualitativo. Son cosas, son datos que no pueden ser interpretados o entendidos desde una perspectiva lejana, sino desde una perspectiva cercana de quien los vive, los siente y lo padece. Y por supuesto están mediados por un contexto. Para nosotros el contexto es todo. Si no, entiendan y vean la educación es bien sencillo, en un contexto de población originaria indígena que en un contexto urbano. O sea, yo no le voy a ir a dar a un niño indígena una clase de agricultura como se la tendría que dar a un niño urbano. Porque pues los primeros ellos serían mis grandes maestros porque eso es su diario vivir, es su cotidianidad. En cambio, del otro lado, pues ya me tendría que esforzar un poco más. Entonces, todo está determinado por el contexto. Bueno, otra característica es el holismo. La creencia del entendimiento es mejor servido al concentrarse en el todo. Nosotros vamos a ver los fenómenos como un todo, como un global. Ese fenómeno que dijo Miguel de alguien en el umbral de la muerte, en coma, no lo vamos a ver reducido a la cuestión médica. Lo vamos a expandir un poco más y vamos a ver lo médico, lo económico, lo familiar, lo psicológico, todos los elementos que están influyendo, que se están relacionando, que están interactuando y que están mediando esa situación. Esa es otra característica. Esa es otra característica del investigador cualitativo. No es que nos guste mezclar todo con todo, es que entendemos todo desde una complejidad. O sea, no podemos decir que, porque a veces 1 más 1 no es 2. Entendemos que a veces 1 más 1 sigue siendo 1. Y para entender esa lógica hay que estar en una cuestión compleja, ¿sí? Y esa lógica parte de la ley del uno, de un todo, de un todo. Eso es una cuestión metafísica, ya que yo creo que se lo vamos a poder compartir más adelante. Además, otra característica es que una de las ventajas de los métodos, no es uno, son varios, es que permiten entender y dilucidar expresiones internas que tiene el objeto de estudio, por lo que se adentra o se entra en comunión concreta con él. De lo que se trata es que podamos ponernos en los zapatos de los demás, que podamos ser empáticos, que podamos realmente conectar con esa persona. Y la investigación cualitativa como proceso implica actividades con orientaciones genéricas e interconectadas entre sí y cubren un amplio espectro de elementos como teorías, análisis, ontología, epistemología, metodología, porque estamos viendo el fenómeno de manera compleja. Por lo tanto, lo vamos a atacar también y lo vamos a estudiar de manera compleja. No vamos a seguir un solo camino, vamos a utilizar aquel adagio popular que dice que por muchos caminos se llega a Roma. Esto no avanza. Voy a entrar de nuevo.
Permítanme. ¿Me dicen cuando ya lo vea? Sí. Ok. Seguimos entonces hablando de las generalidades. Entonces, lo que trata es de encarar la tarea de analizar datos, que significa asumir pues una postura académica, pero detrás de la academia también hay detrás de todo la construcción científica, como se los expliqué antes, hay una postura ideológica, cultural, que justamente pues es ese posicionamiento el que nos enfrentará al reto de la riqueza analítica que nosotros vamos a descubrir a través de la investigación cualitativa. Es una investigación flexible, al extremo que muchos de sus detractores piensan que es una investigación que no puede ser científica porque es poco rígida, y es poco rígida porque quizás no se sigan la rigidez del método. Pero los defensores de esta postura pues contraatacan diciendo que la vida no es rígida, ni es lineal, ni es predecible, ni es calculable, ni es controlable. Los fenómenos sociales son todo lo contrario, impredecibles, complejos, imbrincados, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay un método, sí, más que un método, lo que seguimos es más bien una metodología, una forma coherente y lógica de hacer las cosas, pero no rígida. Tiene que ser flexible. Si yo tengo que volver a entrevistar a esa persona, lo tengo que volver a entrevistar. Si yo tengo que leer 100 veces ese texto para yo volver a extraer los significados que son profundos, los significados que a mí me dejan algo, pues lo tengo que hacer. Por lo tanto, pues tiene que ser lo suficientemente flexible para que me permita devolverme cuando lo tengo que hacer como investigador, volver a aplicar los instrumentos, volver a entrevistar, profundizar en ciertas cosas que a lo mejor no hice, o porque ya tengo más confianza con la otra persona, pues me va a decir cosas que quizás no me dijo la primera vez, etcétera, etcétera. Para eso, pues se requiere cierto grado de flexibilidad, que para nada desmerita el grado de el grado de rigidez, por así decirlo, de cientificidad de la información. Numerosas son las discusiones y posturas acerca de cómo analizar los datos cualitativos. Quienes utilizan paquetes informáticos, quienes prefieren el análisis del discurso, también están los que consideran la pragmática, como por ejemplo las investigaciones de acción participativa, etc. No hay que profundizar en cuestiones epistemológicas, dice Habermas, pues se acerca más a la confluencia de diversas perspectivas teóricas. Entonces, fíjense qué interesante. Dado que estamos estudiando grandes complejidades, hay muchos autores que pueden explicar realidades complejas desde diferentes posturas teóricas. Por lo tanto, como le explican desde diferentes posturas teóricas, distintos serán sus métodos y distintas serán sus soluciones y el tratamiento de los datos. Entonces, no, como ya lo he dicho, y voy a ser reiterativa en esto, no hay una sola manera de entender los datos cualitativos. Podemos hacerlo, por ejemplo, a través de la práctica, los pragmáticos, los que se van al campo de una vez y dicen, bueno, no, es que la teoría sola no basta, es la práctica lo que nos va a dar resultados. Y entonces ahí estaríamos en presencia de un paradigma sociocrítico, un paradigma que apuesta que a través de la crítica, la autocrítica, nos vamos a ir al hacer. No nos interesa tanto construir conocimiento, sino resolver problemas. Queremos ser prácticos, resolver problemas para mejorar la calidad de vida de las personas. Esas personas cuya naturaleza de lo que van a hacer es la resolución de un problema, es algo práctico, pues tienen los métodos de la investigación-acción, los estudios de caso, investigación-acción participativa, sistematización de experiencias para resolver su situación problemática, que puede o no llevar a la construcción de un conocimiento. Eso también es importante que se sepa. Que no todas estas investigaciones con enfoque cualitativo construyen conocimiento, sino que profundizan en realidades, las entienden, las interpretan y las solucionan, efectivamente. Más sin embargo, vamos a ver, Pilar, ¿cuántos paradigmas hay en investigación cualitativa?
Bueno, Pilar, investigación cualitativa a nivel paradigmático tiene dos grandes bloques, que es los naturalistas o hermenéuticos, por un lado, y lo acabo de decir ahorita, el sociocrítico por el otro. Cada paradigma privilegia una cantidad de métodos, ahorita te lo vamos a decir aquí. En el hermenéutico está etnográfico, fenomenológico, narrativas, etnografía virtual, muchos. En la investigación-acción, en las sociocríticos está investigación-acción participativa, sistematización de experiencias y estudios de caso. Entonces, cada bloque va a privilegiar una serie de métodos, ahorita lo vamos a ver, y va a quedar más clara tu pregunta. Entonces, de lo que se trata es que, pues, a cada postura teórica, que no es otra cosa, cuando ustedes dicen, ¿qué es una teoría? ¿Qué es una teoría? ¿A qué se refiere con posturas teóricas? Bueno, una postura teórica es una explicación profunda de un fenómeno. Una teoría es un modelo explicativo de algo. Es cuando el autor se centra a explicar por qué se da tal o cual fenómeno. ¿Qué es lo que pasa cuando ponemos el agua en el fuego? Se separan las moléculas de H2O y rompe el hervor a 100 grados centígrados. La descripción exacta y detallada de todo ese proceso, que además es un proceso probado en la práctica, es lo que se constituye como una. Hay teorías de primer nivel, hay teorías de tercer nivel, que son las teorías ya consolidadas. Eso es materia de otra cosa. Hay teorías pues muy nobles, hay teorías, hay corpus teóricos que son, digamos que no llegan a teorías, pero sí son axiomas, ideas con la suficiente fuerza explicativa, pero que no llegan a desarrollarse todavía como teorías, se les denomina corpus teórico, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que para realizar una investigación hay que plantarse primero en cuál es la racionalidad con la que yo quiero interpretar ese fenómeno. Porque si yo soy sociocrítico, mi forma de ver y entender el mundo es totalmente distinta que la de un hermeneuta, que la de un fenomenólogo, que la de una persona que quiere una narrativa. Porque pues cada método tiene una finalidad distinta. Aunque puede ser que compartan métodos y técnicas, pero su finalidad es distinta. Y eso lo vamos a entender también un poquito más adelante. Entonces tenemos que partir de los teóricos que nos expliquen ese fenómeno a modo referencial, no a modo de hipótesis ni de variables que vamos a comprobar, sino que para hablar de profundidades, pues tenemos que también conocer la lectura a profundidad. No podemos tener un conocimiento muy superficial de las cosas desde el punto de vista teórico. Tenemos que meternos en honduras de qué es lo que yo voy a entender sobre el fenómeno que estoy estudiando y sobre eso entonces decidir incluso qué paradigma, porque ya sé que el enfoque es cualitativo, ya sé que quiero profundizar en la realidad, que quiero investigar desde adentro, que quiero saber lo que piensan las personas, que quiero entender, que quiero comprender. Pero ¿desde qué postura teórica lo voy a hacer? Esa es una de las grandes preguntas que se enfrenta el investigador cuando empieza pues a desarrollar una investigación. Entonces asumimos que ya eso lo resolviste, asumimos que ya sabes con qué teoría estás trabajando, sobre qué autores, no vamos a decir que te apoyas, porque no es que te apoyes, sino que comulgas con lo que ellos dicen en sus teorías y pues ya tienes una idea clara de qué es lo que quieres investigar. Se presenta otro problema y tiene que ver con los datos. ¿Sí? Estamos ahora que en un mar, imagínense ustedes solitos en una barca navegando por un mar infinito de información que no sabes qué hacer con ella, ni por dónde empezar, ni cuándo, cómo vas a definir el problema, el diseño, cómo vas a preparar el trabajo, no sabes nada, estás en purítica incertidumbre, ¿sí? Necesitas unas guías en este paradigma porque no es tan ordenado
como el paradigma hipotético deductivo, que tiene como una receta, ¿no? Primero el uno, vas a plantear el problema, después las preguntas, de las preguntas se desprende el objetivo, después el objetivo es la hipótesis, las variables los instrumentos. O sea, es como que más sistemático. De hecho, es una de sus características. Este paradigma, por su complejidad, es más bien holístico y recurrente. Entonces, nos crea más confusión y quizás más desorden mental porque no sabemos por dónde empezar. Entonces, lo primero que debemos plantear es las estrategias analíticas que vamos a usar, y no solamente van a enmarcar la investigación dándole forma al diseño, sino también respondiendo las preguntas de investigación y, pues, por supuesto, construyendo las categorías analíticas. Y las categorías analíticas es ese gran bloque de interés de conocimiento que nosotros necesitamos construir para dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, esto va así, señores, tomen nota. Primero, digamos que acariciamos una idea de tema. Queremos investigar sobre esto, me preocupa esto, me inquieta esto, me llama profundamente la atención esto, quiero investigar sobre esto. Después necesitamos lectura, necesitamos conversar con investigadores consolidados que sepan de la materia para que nos den luces sobre eso, sin que eso signifique que nos vamos a tener ideas fijas, porque todavía hay digamos, una experiencia de campo que no hemos vivido. Pero necesitamos ahondar en las lecturas, porque muchos de los enigmas que podemos tener en principio, motivado al desconocimiento profundo del fenómeno, se pueden disipar en la lectura científica de los temas que nos interesan. Luego, entonces, que tengamos eso claro, que hablemos con gente especializada, que nos puedan aportar sus experiencias, estaremos entonces en capacidad de construir la pregunta de investigación. La pregunta de investigación, como en todos los procesos de investigación, de todos los paradigmas y de todas las racionalidades, la pregunta de investigación es lo más importante en una investigación. Si usted formula mal la pregunta de investigación, todo lo demás, lo más seguro es que por añadidura esté mal. Entonces, dijera Einstein, si yo tuviera 50 minutos para resolver un problema, pasaría 45 minutos construyéndome la pregunta del problema. Porque en la pregunta intrínsecamente a veces está la solución. Entonces, necesitamos saber muy bien hacia dónde nos conducimos, qué es lo que queremos entender, qué es lo que queremos comprender y hacia dónde entonces van a ir enfilados nuestras categorías de análisis, que es en definitiva lo que nos interesa en este curso. Hay que entender también en qué método estamos parados, en qué diseños de investigación. Métodos para unos, diseños para otros, porque pues hay muchos caminos. Está la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños de investigación-acción, los diseños fenomenológicos y los diseños hermenéuticos. Aquí están planteados nada más por diseño. La pregunta que me hacían por allí era relacionada con los paradigmas. Los paradigmas son esos grandes modelos de pensamiento. Los paradigmas son esos grandes modelos de pensamiento de donde se apoya la ciencia. Cada paradigma privilegia unos métodos que, pues, son estos. Yo lo puse como diseño porque el autor que yo agarré los maneja como diseño, pero realmente son métodos. ¿Y qué son los métodos? Son los caminos para conocer. El paradigma es el modelo, la racionalidad. Y el método son todas esas herramientas que yo voy a usar para lograr llegar a esa racionalidad. Así, por ejemplo, cuando nosotros entendemos que los paradigmas son modelos representativos, ustedes ven un modelo en una pasarela y ustedes dicen, pueden deducir cómo les va a quedar ese vestido, ¿no? Menos yo, porque obviamente estoy pasada de peso. Ustedes ven un modelo y ustedes dicen, oye, qué bello ese vestido. Es la forma como tu cerebro entiende o proyecta que le puede quedar. Diferente si tú ves un modelo, un vestido doblado en un anaquel o en un gancho que se lo deja modelo puesto. No en vano, entonces, una de las estrategias súper eficaces para vender ropa es hacer un desfile de modas, porque te ofrece una representación
de cómo te va a quedar, de lo real. Igualito son los paradigmas, es una representación de cómo opera la ciencia, de cómo piensa la ciencia para lograr ese conocimiento. Entonces, si nosotros no estamos en un paradigma positivista con su método hipotético deductivo, nosotros tenemos que ser objetivos, tenemos que basarnos en datos duros como la estadística, tenemos que alejarnos y entender y ver la perspectiva desde afuera. Tenemos que predecir, tenemos que controlar, estamos muy dados a lo fáctico, lo que se puede probar. Entonces no nos va a servir este método para cosas como los sentimientos, los valores, porque pues aunque hayan escalas de medición, no nos dicen mucho. No nos dicen mucho un método cuantitativo cuando Miguel expresa que la familia no sufra más de lo que tenga que sufrir. No me imagino una escala de sufrimiento familiar, o sea, cosas como esa. Entonces, son unos grandes modelos de donde se sustenta la ciencia para producir conocimiento. Entonces, para el caso de los diseños cualitativos, están en dos grandes bloques, que son los naturalistas hermenéuticos y los, ¿cómo les dije? ¿Dónde están estas de investigación? Los críticos, los sociocríticos, gracias. Gracias, Miguel, gracias. Donde se agrupan, pues, los métodos que ya les comenté. Muy bien. Ahora entonces vamos a entender qué son las categorías de análisis y por qué tienen tantísima importancia dentro de las investigaciones cualitativas. Las categorías de análisis van a representar esa unidad que a su vez puede incluir una diversidad dentro de esa unidad por la ley del 1, por aquello de que 1 más 1 puede ser 1. Es decir, ¿cómo voy a interpretar eso? Bien sencillo. Cuando yo hablo de amor, yo puedo, ojo, esto no es que sea una categoría así tal cual esté bien diseñada, estoy simplemente dando un ejemplo. Cuando yo hablo de amor, esa puede ser mi categoría central, pero puede constituirse intrínsecamente en otras cuestiones como, para mí el amor yo lo voy a entender como lealtad, como fidelidad, como empatía, como sacrificio, y todos esos elementos que en sí mismos también son otro universo, o sea, la lealtad puede ser un montón de cosas, el sacrificio puede ser otro montón de cosas, la empatía puede ser otro montón de cosas, de acuerdo a la postura teórica que yo asumo. Van a representar una categoría de análisis. Por eso yo les decía que la categoría es muy diferente a la variable, porque la categoría integra conceptos complejos, mientras que la variable es fragmenta, ¿sí? Entonces, una categoría es una abstracción de características y atributos de los fenómenos que contribuye a organizar la visión de la realidad. No es posible comprender qué es una categoría sin hacer alusión a la palabra y a los objetos en el mundo. Encontramos objetos en el mundo y le asignamos palabras para señalarlos y representarlos. Por ejemplo, ustedes dirán, oye, ¿qué abstractos? Lo es. De hecho, su construcción es definitivamente un ejercicio abstracto del investigador. Pero las categorías no son huérfanas, las categorías van a partir de la pregunta de investigación. Por lo tanto, todas las neuronas las tenemos que colocar en la formulación de la pregunta, porque de la pregunta se van a derivar los objetivos y se van a derivar las grandes categorías. Entonces, ¿qué es la categoría? La categoría es un sistema de orden. ¿Sí? De hecho, por eso se llama categoría. Es un sistema de orden. ¿Y qué voy a ordenar? Los elementos de una realidad. Mas, sin embargo, ese orden tiene una lógica interna que no va a ser la misma para la doctora Radisha Guzmán que para el doctor Bárcena o para Arimón, por ejemplo. Y les voy a explicar por qué. Aquí hay un ejemplo de Becker muy ilustrativo. Es como que si mandáramos a construir nuestra casa. Aunque existan principios generales de la construcción, no hay dos arquitectos que trabajen exactamente de la misma forma, ni hay dos propietarios que requieran las mismas necesidades en su vivienda. De esta manera, las soluciones a los problemas de la construcción tienden siempre a ser un poco heurísticas, ¿no? Un poco creativas y a veces hasta un poco
improvisadas. ¿Cómo yuxtaponemos eso a la realidad social? Pues que aunque haya un mismo fenómeno, no hay dos investigadores que lo estudien igual y no hay dos investigadores que tengan las mismas necesidades. E incluso dentro de una misma realidad pueden haber dos grupos que tengan necesidades distintas o que vean la cuestión de una manera totalmente distinta. Por ejemplo, si vamos a hacer una investigación donde nosotros ubiquemos categorías que incluyen a elementos de una familia, lo más frecuente es que la posición de los papás con respecto a un fenómeno como por ejemplo la disciplina, imponer respeto, etcétera, sea totalmente distinta a la posición de los hijos o la posición de los que están en subordinación de esos papás, de esos padres de familia. Entonces, así, aunque estemos estudiando lo mismo, no lo vamos a abordar de manera igual y no vamos a tener, acuérdense que de esto se trata de construcción de la realidad. La realidad no es algo dado, para los cualitativos no es algo dado, es algo construido por nuestro cerebro que está mediado por una cultura, una historia, unas costumbres, un modo de ver el mundo. Entonces, las categorías van a ser ese gran sistema de ordenamiento. Vamos a hacer un ejercicio entonces. Me voy a salir de aquí. Y voy a explicar lo que es la categoría con un ejemplo bien burdo. Vamos a ir al supermercado. Sí, voy a hacer un supermercado de 20,000 pesos. Es mucho dinero. No voy a poder ir yo sola. Me voy a llevar a Marlene, a Ramón, a Juan Carlos, a Miguel, a Pilar, a Samuel, ya todos. Cada uno va a agarrar un carrito y va a comprar lo que quieran. Y vamos a meter un montón de cosas. Bueno, a mí me encantan, a mí me encanta la carne fría, entonces yo me voy a ir a meter queso, jamón, no sé qué, todo yogur, ta. Cada quien va a comprar lo que quiera. Cada uno se va a montar en su carro y vamos a ir a mi casa a, pues, dejarme en mi supermercado. Entonces, cuando cada quien desempaca todo el montón de bolsas, yo tengo un montón de bolsas, pero o sea, aquello es una cosa descomunal en mi sala que yo no sé ni por dónde empezar de tanto. Entonces Miguel dice, bueno, pero hay que ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar? Bueno, pues vamos a clasificar. Y Marlene dice, pues perfecto, empecemos por los enlatados. Y empezamos a sacar todas las latas y las ponemos en un conjunto. Después Miguel dice, no, pues por supuesto, entonces ahora productos de limpieza, todos los productos de limpieza. Después llega Juan Carlos y dice, no, pues todos los lácteos, pues leche, queso, yogur, hacen un conjunto. Entonces es un sistema de clasificación ordinal. Eso es una categoría. De una realidad compleja, de una realidad enorme que no sabemos ni por dónde empezar ni cómo, vamos a elegir entonces elementos comunes que vamos a conjuntar. Pero fíjense que no hay una sola forma de hacerlo. Esta forma de ordenar está mediada por lo que dijo Marlene, Miguel y Juan Carlos. Pero Ramón dice, ¿saben qué? No, lo están haciendo mal. Vamos a hacer un método más eficiente. Vamos a hacerlo por la fecha de vencimiento. Entonces, ¿ustedes creen que si empezamos a ordenar por fecha de vencimiento, pues no creen que se nos va a desordenar todo lo que teníamos antes? ¿Por qué? Porque cambia el criterio de ordenamiento y de selección. Ahora nos interesa no que sea lácteo, no que sea de limpieza, no que sea embutido o enlatado, nos interesa la fecha de vencimiento. Pero si yo les dijera a ustedes, no, pues no, ahora vamos a ordenar por peso. Todo lo pesado abajo y todo lo liviano arriba, en la alacena de arriba para que no se caiga. Entonces volveremos otra vez a hacerlo otra vez. Estamos con los mismos productos, con las mismas cosas, pero con un criterio ordinal distinto. Entonces, el criterio ordinal de cada investigador va a ser de una categoría algo único. Algo único. Porque como piensa Miguel, no piensa Marlene, como piensa Marlene, no piensa Ramón, como piensa Ramón, no piensa Juan Carlos. Aunque hayamos leído exactamente todos los libros y todos los autores de una misma teoría. Los elementos que consideró Miguel importantes no van a ser lo mismo quizás que considere Marlene, porque todo obedece a unas necesidades y a un contexto. ¿Me explico hasta aquí? Entonces, cuando nosotros vamos a construir una categoría, no la vamos a hacer
Vamos a utilizar mucho proceso de abstracción mental, pero no va a estar huérfano. No lo vamos a hacer del aire, lo vamos a hacer de una teoría. Pero una categoría no es un concepto teórico. Es decir, si yo voy a decir, voy a estudiar sobre la creatividad o cómo son los niños más creativos a edades tempranas, por ejemplo. ¿Qué factores me delimitan a mí que un niño es más creativo para comprender, pues, qué cosas tiene que hacer el maestro? Yo no voy a agarrar una categoría que dice alguien que hable de la creatividad y voy a poner su concepto y lo voy a poner de categoría. No, eso no es hacer una categoría. Una categoría es una construcción mental a partir de lo que dicen los teóricos que es. ¿Sí? Entonces, no es una variable, la variable es eso, agarrar un concepto, que es la creatividad, y ¡pum! ¿Cómo se mide? Así, 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 en sus indicadores, y sobre esos indicadores hacer las preguntas, y sobre eso yo voy a obtener mis resultados. La categoría es algo que integra, por lo que puede estar presente para ese concepto de creatividad opiniones de 1, 2, 3, 4 o 5 autores, que incluso hasta se contradigan. Porque 1 más 1 sigue siendo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si la categoría integra, yo puedo integrar incluso elementos que de alguna manera se contradicen, pero que se complementan. Cuando yo los analizo más a fondo, se complementan. Si yo, por ejemplo, digo que un niño es creativo en la medida en que le busque soluciones, soluciones no previsibles a un problema. Un niño será más creativo en tanto y en cuanto su solución sea una cosa así que nadie prevé, solo él. Y digo que un niño es creativo en la medida en que su solución se adapte a una lógica y a un proceso sistémico de resolución de problemas. Tú dices, bueno, te volviste loca porque primero me estás diciendo que es una solución, que la solución de problemas es algo que solo se da en su pensamiento, que es algo muy único, por eso es creativo, y aquí me estás diciendo que el niño que solucione más sistémicamente, más ordenadamente, que llegue a una conclusión lógica, es igual de creativo. Y puede ser posible, porque son polos que, aunque parezcan opuestos, realmente se complementan. Porque el niño que resuelve algo que nadie piensa también tiene una lógica muy de él, una lógica muy suya, pero lógica al fin, ¿sí? Porque ningún razonamiento viene del aire. Entonces, para entender estos procesos de categoría, ya nos volvimos locos otra vez. Aquí. Vamos a entender también que tenemos que aprender a ordenar en función de nuestras necesidades y partiendo de lo que nos dicen los autores. Entonces, la categoría va a ir muy relacionada con la pregunta de investigación, con los objetivos, con la metodología, con el marco conceptual, y todas esas relaciones y esa interacción, por supuesto, le van a dar validez y confiabilidad a mi trabajo. Entonces, hay factores que determinan la clarificación del propósito de la investigación. ¿Cómo es el conocimiento de fondo existente en los investigadores? Bueno, mientras tú más conozcas tu realidad, mientras más experiencia tengas en la relación con ese fenómeno, obviamente, pues tus categorías y la profundidad de tus análisis será mayor, porque tienes mayor bagaje experiencial, metodológico, ontológico, epistemológico. Y mientras pues más novel seas, obviamente tus análisis van a tener que tener como que más muletas teóricas porque las necesitas. Ramón, te escucho. Sí, maestra, creo que uno de mis grandes problemas teóricos y conceptuales, no sé cómo llamarle, es distinguir entre categoría y concepto, ¿verdad? Porque yo creo que ahí hay una sutilidad muy importante que hay que permanentemente estar escrutando, porque de alguna manera se parecen mucho, digamos, cuando se define, ¿no? Que es abstraer las características, atributos de un objeto, y en ese sentido como que parten de una misma raíz. Sin embargo, creo que me aclaraste bastante muchas cosas. Recordé unos libros de Mario Bunge
donde habla de la ontología y la epistemología. Ajá. Y me pareció a mí que la idea de concepto es más de carácter epistemológico y la de categoría es más de carácter ontológico. Correcto. ¿Verdad? Sí, Se así mete es, más Ramón. con lo que le llamaba a la ontología el amueblamiento del mundo. ¿Sí? Él decía, ¿qué son las cosas? Pero aquí lo que me interesa es cómo se amueblan. Entonces creo que la categoría es más relacional todavía. Totalmente, Es decir, totalmente. ¿no? Totalmente. Bueno, nada más quería retroalimentarme en esta complejidad. Por supuesto, Ramón. Fíjense lo que dice Ramón, aclara muy bien y está muy bien posicionado teóricamente. Cuando él habla de la ontología es la ciencia que estudia el conocimiento. ¿De dónde nace todo conocimiento? De eso se encarga de estudiarlo la ontología, porque sepan ustedes que no solo la ciencia produce conocimiento, también la religión produce conocimiento, también las tradiciones y las costumbres producen conocimiento, los saberes populares producen conocimiento, caramba, hasta las pseudociencias como la metafísica produce conocimiento, etcétera, etcétera. Y cuando aterriza en lo que es la epistemología, es en un pedacito de todo ese conocimiento que es específicamente el conocimiento científico. A la epistemología le interesa el estudio específico del conocimiento científico, mientras que a la ontología le interesa toda fuente de conocimiento y saber. La ontología es lo que podemos incluso asociar como la filosofía, la madre de todas las ciencias. Toda fuente de conocimiento y saber es objeto de estudio de la ontología. Entonces, cuando él dice, entonces la categoría es la ontología del concepto, así es. La categoría no es un concepto, vuelvo y repito, la categoría no es agarrar el concepto que dijo Marlene, especialista en didáctica, y decir que la didáctica es tal cosa según Marlene. No. Es como tú vas a entender, tú, Radaisha Guzmán, va a entender la didáctica para este momento histórico que estoy viviendo, para este contexto, para este fenómeno que yo voy a estudiar, en virtud y apoyándome en algunas ideas fuerza que me da Marlene. Pero no es trasladar el concepto que dice Marlene. Entonces, esa es la primera y gran falla de los investigadores cualitativos que quieren manejar las categorías como se manejan las variables, y no es así. Las categorías es una construcción mental del investigador. Ramón, te escucho. Nada más porque es un tema que siempre me ha quebrado la cabeza. Digamos, creo que este es un punto que yo esperaba en este curso un poco, porque si no, siempre hemos tenido ese problema, por ejemplo, cuando decías la didáctica, ¿no? Puedo definir la didáctica como un concepto, pero siempre es muy claro que cuando tú vas a enseñar ciencias sociales o vas a enseñar química o física, aún dentro, tiene que variar esa noción de didáctica. Claro. Por el tipo de circunstancia, el contexto, Ramón, el contexto. Exactamente. No le vas a enseñar ciencias naturales a un niño que vive en un contexto 100% natural como un niño que vive en un contexto 100% urbano. La didáctica, la forma de llegar a que ese conocimiento sea aprovechado por ese niño, tiene que ser mediada por el contexto. De igual manera, sí señor, de igual manera. Ese concepto de didáctica, en un momento dado lo puedes convertir en una categoría mediante esta digamos, ubicuidad que le das, ¿no? Correcto, sí señor. Sí, señor. Esta eulerización, ¿no? Esta posibilidad de integrar varios conceptos complejos en una gran categoría, en un orden mayor, que realmente es lo que viene a ser la categoría, ¿no? Un orden mayor de conceptos, pero que tú vas a establecer, que tú vas a pensar, no que vas a extraer, te vas a apoyar en teoría, pero vas a ser tú el que lo vas a crear, porque va a partir y va a servir para esa realidad, ¿sale? Miguel, te escucho. En ese mismo sentido, yo abonaría por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la didáctica. Entonces, puede haber 3 o 4 o 5 definiciones, a lo mejor hasta temporalmente diferentes, pero lo convierte en una categoría cuando la explico yo
a lo mejor desde mi postura epistemológica. Correcto. Y desde ahí yo digo que la didáctica sigue siendo el fenómeno o el elemento o la ciencia o que hace tal. Correcto. Entonces en ese momento la convierto en una categoría, no en una definición. Correcto, y no solamente eso, sino que puedes agarrar lo que te interese de esos 5 conceptos e incluirlo en uno nuevo. Y cuando lo incluyes, es algo totalmente diferente. Ya no reduces, ¿sí? Cuando alguien dice, la didáctica es una disciplina que estudia los recursos de aprendizaje. Y otra persona dice, no, no es una disciplina, es una ciencia de la educación que se encarga de entender cómo aprende el niño. Y el otro dice otra cosa. Y tú dices, es todo lo anterior. Y todavía más. Es la herramienta necesaria que tiene el maestro. Es el ciclo mediador entre el que conoce y el que está conociendo. Entonces, ya tú lo elevas a una unidad de análisis más compleja. ¿Sí? Le das cuerpo, contexto a ese pensamiento. Lo elevas según tu necesidad, tu contexto y tu propia posición epistémica. Está muy bien, Miguel. Ramón, te escucho. Bueno, ya para terminar, para no intervenir más, pero por ejemplo, leí un artículo sobre la escuela, cómo se ha venido formando históricamente y en diferentes contextos. Entonces ahí creo yo que cuando habla el investigador, habla de la categoría escuela, para referirse a que definir la escuela de una sola manera, incluso, es muy complicado, ¿no? Por los roles que ha dado, por la estructura que ha tenido, por la función política. Correcto, Ramón. Fíjate que eso me encanta. Y eso podríamos abrir otra discusión sobre eso. ¿Cuál es el gran fracaso de nuestra educación en Latinoamérica? Que nuestras escuelas y nuestros modelos educativos siguen respondiendo a las lógicas discursivas y de pensamiento y de concepción ideológica de la escuela de la Edad Media. Al extremo que nosotros todavía estamos hablando de alumnos. Los alumnos es una concepción de la edad media del educando, porque el alumno es un ser sin luz, entonces es el maestro el que los va a iluminar, les va a dar luz. ¿Y por qué hablamos de luz? Porque la sabiduría antes era controlada por la iglesia y la sabiduría venía de Dios, era un proceso de iluminación. Entonces la figura del maestro, que muchas veces era ejercida desde el clero, pues te ponía como que tú estabas en las tinieblas, eras un alumno, eras un ser sin luz. Y era el maestro el que te va a iluminar. Estamos hablando de 300, 400 años atrás y seguimos asumiendo a un ser, a un estudiante que tiene cultura, que tiene historia que contar, que tiene cosas que decir, que siente, que padece, que por supuesto tiene mucho que aportar al proceso, porque no es una gente pasiva que le van a dar luz, no es un cántaro vacío, al contrario, es un cántaro lleno que hay que explotar. Todavía le seguimos llamando alumno. Todavía siguen los docentes abonando a esos términos. Y acuérdense que las palabras crean realidades. Cuando yo le digo a usted niña, usted se imagina, no se imagina un varón, ¿verdad? Se imagina una niña. Se imagina alguien de pelo largo, sexo femenino, con todas sus características. Cuando yo le digo a alguien alumno, yo estoy negando toda su capacidad de creación, todo su potencial y todo lo que trae adentro, y todo lo que puede explotar. Porque yo me estoy poniendo en una posición privilegiada y estoy diciendo que él es un recipiente vacío, es una educación mercantilista, bancaria, donde yo lo voy a ir a llenar para que él después repita, ¿no? Entonces, entender la escuela desde su noción histórica es muy importante, porque la escuela, desde que se creó, tiene una función para la sociedad. Y la escuela de hoy no responde a esa función, porque sencillamente la escuela de hoy está en el hoy, pero ideológicamente los maestros están en el ayer, en el ayer. Entonces, son cuestiones muy, muy, muy complejas, ¿no? Entonces, definitivamente, volviendo a retomar ya para, digamos, dejar la idea clara, la categoría es un sistema de ordenamiento complejo, donde el investigador, apoyado en
teorías, va a crear y va a construir entonces las unidades de análisis que él pretende recoger. La pregunta es, ¿todo está dado? Yo estoy afuera, acuérdense que las categorías se construyen antes. Yo estoy afuera, yo construyo mis categorías y lo que voy es a buscarlas, a tratar de conseguirlas en el campo. La respuesta es no. Yo voy a construir una parte de las categorías y la otra parte la voy a construir con la gente. Es la gente la que me va a decir cómo son las cosas. ¿Sí? Es la gente la que es el autor de la obra, es el documento, el que me va a indicar la pauta. Porque si no, no estaría investigando desde adentro, seguiría investigando desde afuera. Es la realidad la que me va a hablar. Entonces, continuamos aquí. Con que si no se conocen los fundamentos y los métodos y teorías que asientan la práctica investigativa, definitivamente no podemos reflexionar, ni siquiera pensar en posibles alternativas, porque estamos como en el aire. Para investigar cualitativamente hay que conocer el método, hay que conocer la epistemología, es decir, ¿cómo se conoce lo que conozco? Hay que preguntarse eso. Si es que desde la hermenéutica conozco igual que desde la etnografía o desde la teoría fundamentada, son métodos que abrazan una racionalidad y que la tenemos que conocer para entonces nosotros poder plantearnos ahora sí que rutas metodológicas para tener pues nuestros resultados. Marlene, te escucho. Doctora, ahorita que usted comenta este punto, yo desde hace un momento que habló usted de los paradigmas, yo tengo por ahí una atadura y me gustaría que me recomiende o que me oriente qué puedo hacer para salir de este complejo problema, digo yo, porque pues yo creo que mis ataduras para poder desarrollar mis categorías están desde ahí, en que sigo sin ubicarme en un paradigma, me entra mucha confusión al momento de decidir cómo voy a analizar los datos. Se supone que de acuerdo a las orientaciones que he recibido, pues bueno, yo voy a hacer análisis de contenido, son documentos, es normatividad a nivel nacional. Mi tema tiene que ver con la cultura digital, con las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que yo tengo que analizar son 3 programas en sí, o la normatividad de esos 3 programas, ¿no? Que son habilidades digitales para todos, el actual sexenio de Andrés Manuel y el programa de inclusión educativa, de las tecnologías de inclusión educativa. Pero yo todavía no me queda clara esa parte, pues nosotros nos vamos avanzando, pero se han quedado muchas cuestiones que a mí no me han quedado claras, ¿no? En relación a eso. Y sigo pensando en lo del paradigma. Ahorita que los comentó usted, ¿dónde podría yo tener claridad en relación al paradigma que estoy siguiendo y a cuál es el método que debo de seguir en ese paradigma que a mí me hiciera sentir más segura de lo que estoy haciendo? Porque ese es el problema, que siento que estoy caminando, pero estoy caminando a ciegas. Voy a elegir una dieta, sé que tengo que bajar de peso, pero no sé qué dieta voy a agarrar. Entonces usted se para ahí porque usted no va a poder avanzar. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Por qué das este correo electrónico? Entonces, para yo saber qué dieta voy a agarrar, de tantas que hay, yo tengo que saber qué quiero. Quiero bajar volumen, quiero bajar talla, quiero bajar... ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Cuál es la naturaleza de la investigación? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que tú quieres saber? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Mi pregunta va en relación a ¿cuáles son las estrategias de fomento de la cultura digital que se han implementado en educación básica? Esa es mi pregunta de investigación. Ok, entonces esas estrategias tú las vas a encontrar en las fuentes legales, en los programas. Sí. Perfecto.
Y tú, pues, a mí me parece que sí, que está bien orientado. Para mí, desde el punto de vista de lo que se trata es de un análisis, porque tú quieres extraer esos elementos que están fomentando en el sistema educativo la cultura digital o que la están construyendo. Por supuesto, a través de una raíz histórica, ¿no? Del cambio de sexenio, la nueva escuela mexicana, toda esta revolución, porque eso tienes que verlo en contexto, ¿no? No es nada más lo digital. Hay toda una revolución que está pasando desde la reforma educativa, a la cual tienes que hacer referencia. Y para mí eso es una hermenéutica. Y hay muchos modos de hermenéutica. Dentro de uno de los modos de hermenéutica es el análisis del discurso y en su versión análisis de contenido, porque no es un discurso, aunque es un discurso, son palabras, tú vas a analizar los contenidos de un texto. Entonces, yo creo que eso está clarísimo. O sea, es una hermenéutica. Por donde lo veas, tú quieres interpretar qué ha hecho el gobierno para abonar a una cultura digital en el sistema educativo. ¿Estoy equivocada? No, es correcto. Entonces es una hermenéutica. Ahora, ¿qué es, dónde yo veo que está el meollo de la dieta que voy a agarrar? ¿Qué voy a entender yo por cultura digital? Porque el hecho de que el docente de clases en línea, eso no es una cultura digital. El hecho de que el docente tenga competencias digitales, eso no es una cultura digital. Porque cuando hablamos de dietas, no hablamos de un régimen temporal para bajar de peso, hablamos de un estilo de vida y de aprender a comer. Igualito es lo de la cultura digital. Entender la cultura digital como categoría de análisis es entender que esta posmodernidad, este tiempo histórico denominado posmodernidad, está fuertemente mediado por la tecnología, extremadamente mediado por la tecnología, al punto que en Japón ya hay lentes 3D con catálogos sexuales. En Japón hay un caso muy interesante. En Japón nadie se quiere casar, todo el mundo quiere producir, todo el mundo quiere tener un mejor ingreso y los jóvenes les huyen cada vez más a las relaciones duraderas y de formar familia. Entonces, ustedes saben que los países asiáticos son bien excéntricos. Ya inventaron catálogos sexuales donde puedes con un lente 3D elegir a tu pareja, lo que ellos llaman una programación de inmersión, o sea, estar allí, crear tu avatar, tener relaciones sexuales. En el caso de los hombres, ya el lente incluye también un aparatito que se pone en el pene que vibra y la persona técnicamente tiene sexo virtual, sin compromiso, o sea, con todo lo ético que se hace. Entonces, eso es una cultura digital. O sea, es asumir que la cultura está en todo. En Japón los baños limpian los traseros de las personas, bajan la cuestión. En Japón todo es mediado por la tecnología. Nadie sale a hacer mercado, todo el mundo lo hace a través de una app, todo el mundo hace sus compras, todo el mundo. No hay bancos, los bancos no existen. Todo el mundo va a un cajero y saca, todas las transferencias son totalmente digitales. O sea, una cultura digital es asumir, bueno, bueno, si a ustedes les encanta como a mí, la tecnología, o más que todo la difusión científica a nivel tecnológico, ya se están inventando chips sobre la longevidad que te lo implantan y supuestamente regeneran las células y todo eso está financiado por el hombre de Tesla, porque él le apuesta a algún día no morir, al vencer a la muerte, ese es su sueño. Entonces, imagínense ustedes que la tecnología nos está transformando al punto de que hoy se habla de un transhumanismo, la unión hombre-máquina. La unión hombre-máquina. Ya no seremos humanos, seremos más que humanos, transhumanos. Entonces, eso es cultura. Eso es cultura tecnológica. No apretar un botón, aprender a manejar un programa, no sé qué. Si igualito seguimos siendo ignorantes tecnológicos, si igualito seguimos pensando en el lápiz, el pizarrón y cultura tecnológica. Es toda una forma de entender nuestra cotidianidad asistido por tecnología. Por supuesto, eso también tiene sus bemoles y en educación más. La primera es que con este tema de las clases virtuales se pierde todo el necesario afecto, sobre todo en las primeras infancias. Imagínense una maestra de preescolar dando preescolar así.
Entonces, todo lo que media, todo el problema, todo lo que el ensimismamiento, sean también, bueno, hay mucha estadística de muchas cosas. La tasa de suicidio en adolescentes ha aumentado muchísimo por el hecho de que se aíslan tanto, metidos en redes sociales, metidos en juegos, en gamer y todo esto, que caen en profundas depresiones y se suicidan. Entonces, la tecnología también tiene su contraparte. Entonces, es una categoría de análisis muy complejo. Tú te podrías delimitar a decir, según el documento tal, las acciones concretas que se hacen para motivar la cultura tecnológica son clases en línea, cursos para los docentes, no sé qué, pero eso no es ahondar en el fenómeno, eso no es una investigación cualitativa, eso es una simple investigación descriptiva. De lo que se trata aquí, el chiste tuyo, tu aporte desde mi punto de vista, es que tú puedas construir complejamente esa categoría de cultura digital. Yo pienso que nosotros estamos muy lejos de la construcción de una cultura digital con respecto a Europa, a Asia, todos esos países que ya definitivamente, ya no sé, o sea, la tecnología hace todo por ellos. Y preguntarte cosas como esta transición, este movimiento epocal que estamos teniendo, definitivamente e inexorablemente hacia la construcción del superhombre de Nietzsche, el transhumano ahorita para los puristas tecnólogos. ¿No será que nos va a construir, nos va a hacer mejor? O sea, educativamente, si nosotros hablamos siempre de crisis de valores, del rescate de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de lo que nos hace únicos, no sé qué, el convertirnos en ciudadanos del mundo cada vez más tecnologizados, cada vez más alejados de lo humano, ¿será algo bueno? ¿Será que la tecnología va a solucionar los verdaderos problemas de la educación? Porque estás hablando de educación. Entonces, más que analizar esos niveles o esos elementos que están allí, que construyen la cultura tecnológica, sería importante también que pudieras analizar el espíritu del legislador, es decir, ¿qué hay detrás de esa agenda educativa? ¿Cuál es el modelo que se persigue? ¿Cuál es esa agenda oculta? Porque déjame decirte que la cultura tecnológica educativa también prevé, aunque no lo creas, despidos masivos de docentes. Porque hay muchas actividades que ya no van a ser necesarias que los docentes hagan. Y eso pues nos trae otras cosas. De hecho ya en el Reino Unido están siendo eliminadas las carreras de 5 años. Ya nadie quiere pasar 5 años en una universidad aprendiendo algo que cuando vaya a trabajar no le va a servir para nada porque ya está obsoleto. Ya la gente quiere carreras cortas, rápidas y que te orienten al trabajo. Y todo está mediado por la tecnología. Entonces, ¿hasta qué punto la tecnología representa una panacea para todos los males? Es una pregunta. Porque detrás de una decisión política como esta hay una racionalidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que quiere Obrador? ¿Qué es lo que todas nuestras escuelas estén muy tecnologizadas? Ajá. Pero México es el país más pluricultural del mundo. ¿Sabían? Hay yo no sé cuántas etnias originarias cuyos lugares no tienen luz, no tienen acceso, no tienen internet, no tienen... Entonces podríamos hablar de una cultura digital. Entonces, ese tipo de preguntas son las que tú tienes que hacerte más allá de describir una situación. Porque no va a haber ninguna complejización en decir, mira, este elemento son los que el gobierno dice que son pues fundamentadores de una cultura digital. Bueno, pero ¿qué es eso de cultura digital? ¿Cómo la está entendiendo el mexicano? ¿Hasta qué punto un maestro de una comunidad, si tú vas en una comunidad rural, donde no hay luz, yo creo que vas a tener que mandarme tu trabajo, Marlene, y vamos a echarle cerebro las dos a ver cómo vamos a hacer este meollo. Ramón, ya, rapidito, porque me tomé unos minutos de más, no quiero abusar de su tiempo. Sí, no, está bien. Es que yo estudié computación en educación y he hecho trabajos de investigación como Marlene y he diseñado software y todas esas cosas educativo. Entonces, a mí cuando ella pregunta sobre el paradigma, la mera verdad, la palabra paradigma para mí es muy compleja todavía como instrumental.
yo hice una clasificación de paradigmas específicamente para eso, y hablé del paradigma organizacional, por ejemplo. Sí. Un paradigma sociocultural, igual que en educación. Un paradigma cibernético, ¿sí? Entonces, como que voy orientando varias esferas dimensionales, que yo le llamo paradigmas, porque es una palabra muy elástica, ¿verdad? Sí. Que se mueve para todos lados. Entonces, yo no creo que haya un paradigma. Es decir, para mí filosofía, hay teorías, y eso de paradigma, pues yo inventé eso, hice un constructo de paradigmas, hablando de lo que era, por ejemplo, el enfoque del discurso, como dice la maestra, lingüístico. Desde ahí puedes analizar el documento, lo puedes analizar desde Pero el punto de vista... que si queremos un análisis, no estamos en los territorios cualitativos, estamos en cuantitativa, porque el análisis fragmenta. Si queremos un análisis, haga una variable, define una variable, diga que es la cultura científico-tecnológica, haga unos indicadores y tan. No hay más, no hay más, no hay más riqueza ahí. Si Marlene me envía al correo algo más específico, exacto, así, ¿no? Yo puedo quizá aportar algunas cosas directamente a ella, personalmente, porque es un campo que yo he trabajado y entiendo tu dificultad, Marlene. Yo te puedo decir que te has metido, como decimos aquí, en un berenjenal. Si quieres partir desde el top down, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor en este curso cualitativo vas a ir encontrando, digamos, pequeños procedimientos de observación, ¿verdad? Desde el discurso tecnológico, el discurso organizacional, el discurso educativo, y tú vas a ir construyendo esa, como bottom-up, como se dice, ¿no? De abajo hacia arriba, porque esa es otra forma de pensar, ¿no? Así lo veo yo. Inductiva totalmente, claro. Exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, Marlene, ya tienes dos cerebros que te van a, 4 manos que te van a apoyar. Pues, podrías mandarlo por el grupo. Vas a innovar, yo creo, con tu investigación. Vas a innovar algo interesante. Muy bien. ¿Samuel? Sí, buenas noches. Disculpen, soy breve. Tengo problemas de conectividad, por eso entro y salgo de la sesión. Para la compañera Marlene, dejé mi correo electrónico en el chat. Tengo material, unos artículos de los paradigmas, los 3 paradigmas. Vamos a encontrar ahí los supuestos de los paradigmas. Ajá, cuál es la característica de cada paradigma, cuál es su función del paradigma. Es un artículo muy interesante, fácil de digerir y de comprender. Y también proporcionar un poquito más de material, algunas láminas, infografías que le van a ayudar mucho a aterrizar su trabajo de investigación. Dejé mi correo electrónico. Si alguien más desea un poquito más de información, estoy a sus órdenes. Claro, lo que vamos a hacer, mira, todo el mundo dice, ¿puedes compartir? Lo que vamos a hacer, Samuel, es un compromiso. Compártelo en el WhatsApp para que quede ya para todos, diseminado para todos. Porque la otra forma que de repente no has explorado, pero no quiero enredarte más la cabeza, es no trabajar con modelo paradigmático, como dice Ramón, es salir de esa racionalidad y meterte con modelos epistémicos. Es otro rollo. Que te pueden también dar luces, ¿no? El modelo epistémico es algo mucho más amplio que los paradigmas. De hecho, los antecede porque los euleriza. El problema con los paradigmas es que como son modelos, es eso y no otra cosa. O sea, es eso y punto. En cambio, la racionalidad te permite profundizar en mixturas. Por ejemplo, los enfoques mixtos no están dentro de una racionalidad paradigmática, porque las características fundamentales de los paradigmas es que son exclusivos y excluyentes. O sea, un cualitativo no puede ser tampoco cualitativo, porque vamos a ponértelo así, un satánico y un católico, pues no puede formar una religión. Pero dentro de la racionalidad de modelos epistémicos y no paradigmas, que es donde surgen los enfoques mixtos, por aquello partiendo de la complejidad, entonces sí es posible integrar ambas visiones. Entonces tú tienes una ley, por ejemplo, una ley, un instrumento positivo, un instrumento taxativo, un instrumento normativo, que podrías bien combinar en la misma técnica con análisis del discurso, pero vivido.
cómo ha sido esa experiencia con los docentes, cómo ha sido esa experiencia con los directores, cómo ha sido esa experiencia con los supervisores, etcétera, etcétera, con todas esas personas que les corresponde, ahora sí que aplicar toda esa normativa. Bueno, muy bien, Ramón, no te preocupes, nos estamos comunicando, ya estamos sobre la hora. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar esta clase. La semana que viene terminamos. Vamos a dejar una tarea para la próxima clase relacionada con la construcción de una categoría de su interés, pero se las voy a mandar la semana que viene y por respeto pues a la hora y a sus tiempos, nos vemos la semana que viene. Espero pues hayan disfrutado de la actividad y muy buenas noches para todos. Gracias, doctora. Luego nos vemos el martes.